La Helicobacter pylori es una bacteria en forma de espiral, la cual crece en la capa mucosa que recubre el interior del estómago humano. Es el agente causante de diversas patologías gastroduodenales, con una prevalencia a nivel mundial del 50% y en Chile hasta de un 73% a 76%, por lo que se vuelven necesarios los tratamientos mucho más eficaces para su erradicación. En el presente estudio se investigó la producción de hemoglobinas Y anti-Helicobacter pylori contra las cepas J99 y 43504, anticuerpos extraídos de las yemas de los huevos de las gallinas huracanas, y se determinó si estos ejercen algún efecto protector contra ambas cepas bacterianas en la línea celular adenocarcinoma gástrico humano, en ensayos terapéuticos y prolifáticos adecuados in vitro. Finalmente se pudieron determinar y purificar las proteínas de las hemoglobinas Y anti-Helicobacter pylori contra las cepas al evaluar su especificidad y sensibilidad. Para este estudio se utilizaron diferentes materiales y métodos. Primero se consiguió la obtención y cuantificación proteica de las cepas de la bacteria pylori. Luego se realizó una inmunización de gallinas en donde fueron inyectadas con un lisado completos de la bacteria pylori. Las gallinas recibían inyecciones de refuerzo con un intervalo de 2 semanas entre las inyecciones. Posterior al segundo refuerzo se dio la recolección de huevos, los cuales fueron almacenados inmediatamente. Después se realizó la extracción de hemoglobinas Y anti-Helicobacter pylori de las yemas de los huevos de las gallinas utilizadas, mediante ultrafiltración. Posterior a ello se realizó una purificación de la hemoglobina por cromatografía de absorción tiofílica a partir de las yemas procesadas previamente. La presencia de hemoglobinas Y en el extracto de yemas con especificidad se determinó por el método inmunoenzimático de ELISA indirecto. Fue necesaria la utilización del SDS-PAG. Se preparó un gel completo por triplicado, dispuesto en diferentes porcentajes de sus componentes. Los carriles se cargaron en la muestra y en forma de tripletes, más un carril cargado con un marcador de peso molecular. Luego los geles cargados con sus muestras se llevaron a un termobloque a 95 grados por 5 minutos. El gel se corrió a 50 voltios por 40 minutos y luego a 100 voltios por 80 minutos. Uno de los geles se teñió con azul de Comasie para colaborar la presencia de bandas de proteínas en los carriles y otros 2 geles se utilizaron en Western blot. Se realizaron 2 ensayos, uno prolifático y uno terapéutico, entendiéndose como prolifático aquel que implicó la administración de hemoglobinas Y anti la bacteria pylori contra las cepas J99 y 43504, previo a la infección de las células AGS. Además, el tratamiento terapéutico implicó el uso de estos anticuerpos, posterior a la infección de las células AGS. En los resultados podemos apreciar la concentración proteica de la hemoglobina Y anti-Helicobacter pylori contra las cepas J99 y 43504 en su forma no purificada y purificadas, en donde se observa que fue muy alta para su fracción no purificada, pero baja para las fracciones purificadas. Esta investigación abre las puertas para utilizar un método alternativo de obtención de anticuerpos a partir de la yema de los huevos de las gallinas, que cumple con los principios de bienestar animal y su posterior uso en ensayos in vivo con el fin de controlar las infecciones causadas por agentes patógenos. En este caso, disminuir la alta prevalencia que tiene la Helicobacter pylori a nivel mundial, especialmente en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. El informe nos brinda 2 tipos de técnicas de identificación de nuestras proteínas, que en este caso son las inmunoglobulinas. Como primero tenemos la técnica de electroforesis desnaturalizante y como segunda tenemos lo que es el Western blot. El electroforesis desnaturalizante es una electroforesis en geles de poliacrilamida. Este es uno de los métodos más utilizados que son para la purificación, análisis y caracterización de proteínas. Esta técnica nos permite separar moléculas cargadas y explota las diferencias en movilidad cuando se les somete a una acción eléctrica en un campo eléctrico. La electroforesis se lleva a cabo sobre un soporte de gel inerte, que son geles de poliacrilamida. Y específicamente en lo que son la electroforesis desnaturalizante, como su propio nombre lo indica, se utilizan agentes desnaturalizantes de proteínas. Estos pueden ser detergentes, caótropos y agentes reductores. Y ya cuando obtenemos nuestra muestra la tenemos que someter para nuestra visualización en diferentes métodos de tinción, que como el más habitual tiende a ser el azul de Comasie. El SDS-PAGE o la electroforesis por desnaturalización es la separación en función del tamaño o la masa molecular de esta proteína, lo que nos permite determinar el peso de las proteínas. Para ello se necesita una comparación
con la movilidad electroforética de una proteína de peso molecular desconocido. Y eso se utiliza, por ejemplo, con una referencia, digámoslo así. Entonces tenemos nuestra referencia de un lado, y una vez generada o ya puesta en el gel de poliacrilamida, se hace la referencia, como decir, nuestra proteína conocida, la que ya tenemos un peso molecular conocido, y nuestra proteína a la cual la sometimos a la electroforesis. Entonces sabemos que si es que tienen un peso molecular parecido o igual, entonces sabremos que encontramos la proteína de nuestro interés. Para nuestra segunda técnica encontramos lo que es el Western blot, que es una técnica analítica utilizada para el estudio de las proteínas. Y este método permite la detección de una sola proteína dentro de una muestra biológica. Esto nos da una mayor eficacia o especificidad del Western blot, que se logra mediante el uso de un anticuerpo que reconoce el epítopo único de las proteínas de interés. Básicamente es la transferencia del Western, son herramientas útiles en cualquier momento les gustaría obtener información sobre la expresión de sus muestras, para indicar si la muestra expresa nuestra proteína de interés, o para realizar comparaciones cuantitativas de los niveles de proteínas en diferentes muestras o grupos de tratamiento. Esto, por ejemplo, nos quiere decir que podemos reconocer los niveles normales, que en este caso nosotros investigamos sobre la inmunoglobulina, y podemos reconocer si es que están en condiciones normales o afectadas.